traición, ambición o simple necesidad. Descubre la historia de Juan Sin Tierra, el rey que vendió su reino por oro. ¿Qué precio pagó por su decisión? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate, por un momento, el reinado de Enrique II. Un hombre que expandió el poder inglés como pocos, un legislador implacable que dejó una huella imborrable en el sistema judicial. Su reinado, una época de consolidación y reformas, sentó las bases para lo que vendría después. Pero su legado, tan sólido como parecía, se vería amenazado por las ambiciones y las traiciones de sus propios hijos, incluyendo a ese personaje que hoy nos ocupa, Juan Sin Tierra. Enrique II no solo dejó un reino más extenso, sino también un sistema legal más eficiente. Su obra maestra, las Assises de Clarendon, reformaron la justicia inglesa, estableciendo un sistema de tribunales itinerantes que recorrían el país, llevando la ley a todos los rincones del reino. Este avance en la administración de justicia contrastaba con la inestabilidad que sus herederos provocarían. Pero la grandeza de Enrique II también se vio opacada por sus conflictos familiares. Sus hijos, en su lucha por el poder, se enfrentaron entre ellos y contra su padre, sembrando las semillas de la discordia que acabarían por desgarrar el reino. Esta rivalidad fratricida, alimentada por ambiciones desmedidas y falta de lealtad, sentó el escenario perfecto para la traición de Juan Sin Tierra. Pero la grandeza de Enrique II no garantizaba la paz en su propia familia. Su hijo menor, Juan, era diferente. Mientras sus hermanos mayores se dedicaban a las intrigas políticas y las guerras, Juan, con su carácter impulsivo y su sed de poder, se labraba una reputación de rebelde. Desde joven, mostró una fascinación por el lujo y la opulencia, un marcado contraste con la austeridad de su padre. La rivalidad con sus hermanos mayores, especialmente Ricardo Corazón de León, marcó profundamente su juventud. Ricardo, el heredero, era todo lo que Juan no era, un guerrero valiente y carismático. Esta rivalidad, alimentada por la ambición de Juan y la preferencia de Enrique II por Ricardo, sembró las semillas de la futura traición. Sus constantes conflictos con su familia real y su falta de disciplina eran un secreto a voces en la corte. A pesar de su rebeldía, Juan era inteligente y astuto. Sabía cómo manipular a la gente y obtener lo que quería, aunque fuera a través de medios deshonestos. Su falta de escrúpulos le permitió tejer una red de alianzas, utilizando su encanto superficial para ganarse la confianza de aquellos que podían ayudarle en sus ambiciones. Esta habilidad para la intriga política, aunque aún en sus inicios, se convertiría en su arma más poderosa en el futuro. Pero Juan, ávido de poder y tierras, no se conformó con la herencia que le correspondía. Envidiaba la influencia de sus hermanos mayores, Ricardo Corazón de León y Geoffrey. Su ambición lo empujó a conspirar contra su propio padre, Enrique II, buscando alianzas con los enemigos del rey y prometiendo territorios y favores a cambio de su apoyo. La guerra civil estalló. Hermanos enfrentándose a hermanos en sangrientos campos de batalla. Ricardo, el valiente y carismático heredero, lideró las fuerzas leales a su padre, mientras Juan, con sus aliados, desafiaba el poder de la corona. Tú puedes imaginar el brutal derramamiento de sangre y la traición que marcó esta lucha familiar. Castillos asediados, ciudades en llamas, y el sonido constante de espadas chocando. La nobleza inglesa se dividió, eligiendo bando en una lucha fratricida que devastó el reino. Tú eres testigo de la crueldad de una guerra que no conocía límites, donde la lealtad y la traición se entrelazaban en un baile mortal. Así, Juan, tramando en las sombras, urdió una conspiración contra Ricardo. Aprovechando la ausencia del rey, leal a sus cruzadas, Juan sembró la discordia entre los nobles, prometiendo tierras y favores a cambio de su lealtad. ¿Te imaginas la tensión palaciega, las intrigas susurradas en los corredores, las alianzas que se tejían y deshacían con la velocidad del viento?
La muerte de Ricardo, en circunstancias aún hoy debatidas, abrió el camino para Juan. Aunque algunos sospecharon de su implicación, la falta de pruebas directas le permitió reclamar el trono. Pero su ascenso no fue pacífico. Su hermano Arturo, el legítimo heredero según muchos, desafió su autoridad, alimentando una guerra civil que ensangrentaría el reino. Las batallas fueron cruentas, llenas de sangre y traición. Juan, con su ejército, aplastó la rebelión de Arturo, demostrando una crueldad despiadada. La guerra dejó tras de sí un rastro de muerte y destrucción, consolidando el reinado de Juan, pero a un precio terrible. Recuerda que el camino hacia el poder muchas veces está pavimentado con dolor y sufrimiento. Pero la ambición de Juan tenía un precio. Sus promesas incumplidas y su gobierno tiránico enfurecieron a los varones ingleses. Habían apoyado su ascenso al trono, confiando en su palabra, pero se encontraron traicionados. La opresión fiscal, la usurpación de tierras y el desprecio por sus derechos ancestrales habían sembrado la semilla de la rebelión. Sentían que su lealtad había sido vilmente recompensada con tiranía. Hartos de la arbitrariedad real, los nobles se unieron contra Juan. Exigían un cambio, un freno al poder absoluto del rey. En Runnymede, un campo verde junto al Támesis, se enfrentaron al rey, dispuestos a pelear por sus derechos. No buscaban una guerra, sino justicia. Buscaban una garantía de que nunca más serían tratados con tan poco respeto. El resultado fue la Magna Carta, un documento histórico que limitaba el poder del rey por primera vez en la historia de Inglaterra. No era perfecta, pero representaba un paso gigantesco hacia la libertad y el autogobierno. Tú mismo puedes imaginar la tensión, el miedo y la esperanza que debieron sentir esos hombres al desafiar al rey y escribir las bases de un futuro más justo. Pero la furia de los varones no era la única amenaza para Juan. Su relación con la iglesia estaba en un punto crítico. Él, necesitado de dinero para sus guerras y sus extravagancias, había impuesto fuertes impuestos al clero, algo que el Papa Inocencio III no estaba dispuesto a tolerar. La iglesia, con su inmensa riqueza y poder, era una fuerza a tener en cuenta, y desafiarla era jugar con fuego. Tú verás cómo esta confrontación añadiría más leña al fuego de la rebelión. El Papa, con su autoridad moral y política, excomulgó a Juan, un golpe devastador para un rey que dependía del apoyo de la Iglesia. La excomunión significaba que Juan estaba fuera de la gracia de Dios y que sus súbditos no estaban obligados a obedecerle. Imagina la situación, un rey enfrentado a la ira de sus varones y ahora también al poder de la Iglesia. Era una situación casi desesperada, ¿verdad? Para empeorar las cosas, el Papa amenazó con invadir Inglaterra, apoyando abiertamente a los varones rebeldes. Juan, acorralado, se vio obligado a tomar medidas desesperadas. La presión era inmensa, y el conflicto con la Iglesia se convirtió en una pieza clave en su caída. Tú mismo puedes entender la magnitud del problema cuando un rey se enfrenta a la rebelión interna y a la amenaza de una invasión papal. Pero la presión por el oro no se limitaba a las arcas de la Iglesia. Para Juan, las tierras francesas representaban una obsesión, una fuente de poder y riqueza que se negaba a soltar. Recuerda que, a pesar de ser rey de Inglaterra, poseía extensas posesiones en Francia, un legado familiar que él veía como un derecho divino, un tesoro que debía recuperar y ampliar a cualquier costo. Su ambición se había convertido en una vorágine insaciable, impulsada por la necesidad de demostrar su valía y su poder. Estas tierras no eran solo un símbolo de estatus, sino un activo estratégico. Controlando esas regiones, Juan podía desafiar a los poderosos condes franceses y aumentar su influencia en la corte francesa. La idea de una expansión territorial en Francia lo obsesionaba. Imaginaba expandir sus dominios, consolidando su poderío y dejando un legado que eclipsara a sus antepasados.
Pero esta ambición ciega lo llevaría a una serie de decisiones equivocadas. La pérdida de Normandía, en particular, era una espina clavada en su corazón. Ese territorio le pertenecía por derecho de herencia, o al menos eso creía él. Recuperarlo se convirtió en una prioridad, una obsesión que lo empujó a tomar decisiones arriesgadas y a gastar cantidades exorbitantes de dinero, incluso recurriendo a métodos poco ortodoxos para financiar sus costosas campañas. La necesidad de oro para sus guerras en Francia se convirtió en un círculo vicioso. Recuerda que, cegado por la ambición, Juan sin tierra necesitaba desesperadamente dinero para financiar sus guerras y mantener su poder. El rey francés, Felipe Augusto, vio su oportunidad. ¿Te imaginas la escena? Un rey inglés humillado, arrodillado ante su rival, firmando un tratado que le despojaría de gran parte de sus posesiones. Ese fue el Tratado de Chinon, el primer clavo en el ataúd de su reinado. El tratado, firmado en 1205, fue una humillación para Juan. A cambio de una sustancial suma de oro, cedía Normandía, Anjou, Menitouraine, territorios clave para su poder y su identidad. Piensa en lo que significaba para él. Perder esas tierras era perder parte de su esencia, su historia familiar, su legitimidad como rey. Era un acto de desesperación, una traición a su propio legado. Pero, ¿por qué aceptó Juan esas condiciones tan desfavorables? La respuesta es simple: la desesperación. Su necesidad de oro era tan grande que lo cegó a las consecuencias a largo plazo. Se vendió a su enemigo para salvar su presente, sin considerar el futuro incierto que le esperaba. Esa decisión, tomada en Chinon, marcó el inicio de su caída, el camino hacia su completa ruina. ¿Te imaginas la humillación? Juan sin tierra, el rey de Inglaterra, había firmado el Tratado de Chinon, entregando una parte significativa de sus posesiones a Felipe Augusto. Pero la peor parte estaba aún por llegar. Normandía, el corazón de la herencia anglo-normanda, el territorio que conectaba Inglaterra con el continente, estaba en juego. Era una región rica, estratégica y simbólicamente poderosa. Perderla significaba un golpe devastador a su prestigio y poder. Felipe Augusto, con astucia y fuerza militar, comenzó a ejecutar el tratado. Ciudad por ciudad, castillo por castillo, los normandos, muchos de ellos leales a Juan, vieron llegar a las tropas francesas. La resistencia fue fútil. La nobleza normanda, dividida y debilitada por las ambiciones y traiciones internas, no pudo oponer una defensa efectiva. La pérdida de Normandía fue rápida y contundente, un símbolo del declive del poder de Juan sin tierra. Imagina el impacto. La pérdida de Normandía no fue solo una derrota militar, sino un golpe al orgullo y a la legitimidad de Juan. Su posición como rey se vio seriamente comprometida. Los varones ingleses, observando su debilidad, comenzaron a cuestionar su autoridad, alimentando las tensiones que conducirían a eventos aún más dramáticos. La pérdida de Normandía marcó el inicio del fin, el preludio de una caída estrepitosa para el rey que vendió su reino por oro. Pero, ¿qué pasó con ese oro? ¿Sirvió para algo más que para llenar sus arcas? Tú mismo podrías preguntarte si la ambición desmedida de Juan sin tierra lo llevó a tomar decisiones nefastas, incluso después de la pérdida de Normandía. Su fortuna, amasada a través de impuestos exorbitantes y confiscaciones, se convirtió en un símbolo de su tiranía, alimentando aún más el descontento de sus nobles y súbditos. Imagina la escena: montañas de oro, brillantes bajo la luz de las velas, pero ese brillo no ocultaba la corrupción y la injusticia que lo rodeaban. El rey, obsesionado con la riqueza material, descuidaba sus responsabilidades como gobernante, perdiendo la lealtad de sus varones y dejando Inglaterra vulnerable a las intrigas y rebeliones. Esa fortuna, producto de la opresión y el abuso de poder, no trajo la estabilidad ni la seguridad que Juan sin tierra buscaba.
Al contrario, se convirtió en un lastre, atrayendo la codicia y la traición, mientras él se aferraba a ella con desesperación, ciego ante las consecuencias de sus actos. La ambición desmedida, como un veneno lento, estaba consumiéndolo. Pues bien, ese oro, producto de sus cuestionables métodos, no trajo la estabilidad que Juan sin Tierra esperaba. Al contrario, su avaricia desató una tormenta política. La nobleza inglesa, acostumbrada a ciertos privilegios y exenciones, se sintió exprimida como un limón. Los impuestos, subidos a niveles insoportables para financiar sus ambiciones, provocaron un descontento generalizado. Imagina la situación: nobles poderosos, con tierras y ejércitos propios, viendo cómo sus riquezas se desvanecían en las arcas reales. La presión sobre Juan sin Tierra creció exponencialmente. Los murmullos de rebelión se convirtieron en amenazas directas. Los nobles, poderosos y con influencia sobre sus vasallos, veían en la situación una oportunidad para recuperar lo que consideraban suyo por derecho. No estaban dispuestos a tolerar la opresión fiscal indefinidamente. Tú podrías imaginar la tensión en cada encuentro entre el rey y sus varones, cada palabra una chispa que podía encender la mecha de una guerra civil. La situación se volvió insostenible. El oro, que prometía seguridad, se convertía en una fuente de conflicto. La nobleza, con sus ejércitos privados y su influencia, no se dejaría pisotear. La ambición desmedida de Juan sin Tierra, en lugar de fortalecer su reino, lo estaba llevando al borde del colapso. ¿Qué decisiones tomarías tú en su lugar? ¿Cómo intentarías aplacar la furia de los nobles? La respuesta, como verás, tendría consecuencias devastadoras. La gota que rebasó el vaso fue el nuevo impuesto sobre la lana, el motor económico de Inglaterra. Tú, como espectador, puedes imaginarte la furia de los varones, quienes ya estaban hartos de las excentricidades de Juan. Sentían que sus derechos estaban siendo pisoteados, que el rey se estaba comportando como un tirano, y que la riqueza del país se estaba concentrando en las manos de un solo hombre, dejando a la nobleza empobrecida y resentida. Los varones, poderosos y con ejércitos propios, no se quedaron de brazos cruzados. Uno a uno, comenzaron a unirse contra Juan, formando una alianza poderosa, capaz de desafiar la autoridad del rey. La amenaza de una guerra civil se cernía sobre Inglaterra, una guerra que no solo pondría en juego el trono, sino también el futuro mismo del reino. Tú podrías sentir la tensión en el aire, la anticipación de una batalla inminente. La rebelión estalló. Los varones, con sus ejércitos, marcharon sobre Londres, la capital del reino. Juan, sorprendido por la rapidez y la fuerza de la respuesta, se vio obligado a negociar. Recuerda que él siempre ha dependido del oro, pero en esta ocasión, el oro no era suficiente. El poder de los varones unidos era inmenso, y la amenaza de una guerra sangrienta era demasiado real para ignorarla. Tu presencia es el comienzo del fin del reinado de Juan sin Tierra. La humillación sufrida por Juan sin Tierra ante la revuelta de los varones no pasó desapercibida para Felipe II de Francia. Tú, como espectador, puedes imaginarlo: un rey inglés debilitado, sumido en una crisis interna, representaba una oportunidad de oro para sus ambiciones territoriales. Felipe, astuto y ambicioso, vio en la situación de Juan una puerta abierta para expandir su influencia en Inglaterra, un territorio rico y estratégico que siempre había deseado controlar. Felipe no dudó en ofrecer su apoyo a los rebeldes ingleses, prometiendo tropas y recursos a cambio de concesiones territoriales. Para ti, este apoyo no fue una simple muestra de generosidad, sino una inversión estratégica. Felipe buscaba debilitar a Inglaterra, su principal rival, y asegurarse una posición dominante en el continente. Imagina la diplomacia secreta, las negociaciones en lugares apartados y las alianzas forjadas en la sombra. La ayuda de Felipe II fue decisiva. Para ti,
es fácil comprender cómo la promesa de un ejército francés reforzó la posición de los varones rebeldes, incrementando su poder negociador y su capacidad para desafiar al rey. Juan sin tierra, ahora enfrentándose a una guerra en dos frentes, se vio atrapado en una situación desesperada, sin la fuerza suficiente para contrarrestar la alianza entre los nobles ingleses y el poderoso rey francés. Así que ahí estaba Juan, debilitado pero no derrotado, buscando aliados donde pudiera encontrarlos. La humillación ante sus varones lo había empujado a una alianza arriesgada con el poderoso Felipe II de Francia. Juntos, planeaban un golpe contra el rey inglés, pero sus planes chocaron de frente con la ambición del rey francés, que tenía sus propias miras sobre Flandes. Tú, como testigo de estos eventos, podrías sentir la tensión en el aire, el presentimiento de una batalla épica a punto de estallar. La batalla de Bouvines, en 1214, fue el punto de inflexión. Imagina la escena, dos ejércitos imponentes chocando en un campo de batalla fangoso. El rugido de la guerra, el choque de acero contra acero, el grito de los hombres. Juan, confiado en su alianza con Felipe, observaba desde las líneas francesas. Pero la batalla no se desarrolló como él esperaba. La estrategia francesa, tan meticulosamente planeada, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la resistencia inglesa. El ejército inglés, aunque en menor número, demostró una resistencia inesperada. Los caballeros ingleses, con su armadura imponente y sus espadas relucientes, se enfrentaron con valor a la caballería francesa. Mientras observabas la batalla desde la retaguardia, habrías visto la creciente desesperación en el rostro de Juan. La derrota francesa se estaba volviendo una realidad y contigo, sentía el peso del fracaso. La derrota en Bouvines fue un golpe devastador para Juan sin tierra y para sus ambiciones. La alianza con Felipe II había fracasado estrepitosamente. La batalla marcó el fin de sus esperanzas de recuperar el control total de Inglaterra. Para ti, como espectador, el resultado fue un punto de inflexión, un momento crucial que marcó el comienzo del fin de su reinado. Pero la alianza con Felipe II resultó ser una apuesta desesperada. Tú recuerdas la batalla de Bouvines, ¿verdad? La derrota fue aplastante. Juan, con su ejército derrotado y disperso, se vio obligado a aceptar términos humillantes. Su sueño de un reino unificado y poderoso se desvanecía ante sus ojos, dejando tras de sí un rastro de traición y fracaso. La presión de sus varones, agraviados por sus constantes traiciones y abusos de poder, se intensificó. Ya no era simplemente un rey débil, sino un rey derrotado y odiado. La nobleza inglesa, harta de sus caprichos y de sus desastrosas decisiones militares, empezó a conspirar abiertamente en su contra. El final de su reinado se acercaba a pasos agigantados. Finalmente, en 1216, la muerte lo sorprendió. No en el fragor de la batalla, sino debilitado y enfermo, posiblemente envenenado, según algunos rumores. Su reinado, marcado por la opresión y la inestabilidad, llegaba a su fin. Juan sin tierra, el rey que vendió su reino por oro, dejaba atrás un legado de traición y desolación. Su muerte abrió un nuevo capítulo en la historia de Inglaterra, uno donde la lucha por el poder y el anhelo de una monarquía más justa seguirían definiendo el futuro. Obligado a negociar, Juan sin tierra se vio frente a la presión de los varones ingleses, hartos de sus abusos y sus constantes guerras. La derrota en Bouvines había debilitado su posición, dejando a la vista su vulnerabilidad. El escenario estaba listo para un cambio de poder, un cambio que se plasmaría en el Tratado de Lambeth. En Lambeth, cerca de Londres, se firmó este tratado en 1215. No fue una rendición total, pero sí una concesión significativa por parte del rey. Recuerda que los varones ingleses, cansados de sus arbitrariedades y excesos, exigían un cambio drástico en la forma de gobernar.
El tratado limitaba el poder real, estableciendo los derechos de los varones y la Iglesia. Aunque no se detallaban todos los puntos en ese momento, se sentaba la base para la posterior Magna Carta. Imagina la tensión en el aire, la incertidumbre de si este acuerdo sería duradero o solo una tregua antes de una nueva batalla. Así, humillado y con la espada de la excomunión pendiendo sobre su cabeza, Juan sin tierra se vio obligado a buscar la ayuda del Papa Inocencio III. Tras la derrota en Bouvines, la Iglesia representaba su última esperanza. Imagino a Juan, en una celda fría y húmeda del Vaticano, suplicando al sumo pontífice que levante la excomunión y le ayude a recuperar su poder. ¿Te imaginas la humillación de un rey tan poderoso, arrodillado ante el Papa? Las negociaciones fueron largas y complejas. El Papa, astuto y poderoso, exigía concesiones importantes a cambio de su apoyo. No solo se trataba de levantar la excomunión, sino también de garantizar la estabilidad del reino y la obediencia de Juan a la Iglesia. Fue una partida de ajedrez entre dos gigantes, donde cada movimiento podía significar el triunfo o la ruina. Juan, acostumbrado a la opulencia y al poder absoluto, tuvo que tragarse su orgullo y aceptar las condiciones del Papa. Renunciar a parte de su autoridad, aceptar la influencia de la Iglesia en los asuntos del reino. Fue un duro golpe para su ego, pero era el precio a pagar por su supervivencia política. ¿Crees que realmente se arrepintió de sus actos o simplemente buscaba una salida? Humillado y con la necesidad urgente de recuperar su poder, Juan sin tierra comprendió que la única salida era un matrimonio estratégico. Necesitaba una alianza poderosa, una reina que trajera consigo ejércitos y riquezas. Pero, ¿quién se atrevería a casarse con un rey excomulgado, un hombre manchado por la traición y la derrota? Las negociaciones fueron arduas. Muchas princesas fueron consideradas, pero sus padres rechazaron la propuesta. El estigma de la excomunión era una barrera casi infranqueable. La reputación de Juan sin tierra precedía a su propuesta, convirtiendo a cada posible alianza en una apuesta arriesgada. Finalmente, después de meses de desesperadas gestiones, encontró una opción. Una alianza que, aunque no era la ideal, podía ofrecerle un respiro. Una princesa, quizás no de la nobleza más alta, pero con suficientes recursos y un padre dispuesto a negociar, a pesar de los rumores que rodeaban al rey inglés. Así que, ahí estaba Juan, creyendo haber encontrado la solución a sus problemas. Pero, ¿qué pasaba con los varones? Tú sabes, esos señores feudales, poderosos y con una memoria larga como un invierno inglés. Ellos habían visto cómo Juan los había despreciado, cómo había ignorado sus consejos, cómo había pisoteado sus derechos, y ahora, con este matrimonio de conveniencia, sentían que su lealtad, su confianza, estaba siendo pisoteada una vez más. El rencor, un fuego lento, comenzaba a arder bajo las cenizas de la aparente sumisión. La alianza con la nueva reina no era suficiente para calmar sus ánimos. Para ellos, Juan seguía siendo el mismo usurpador, el mismo traidor que había roto sus juramentos y había jugado con su lealtad. La sensación de traición, la humillación de haber sido ignorados y tratados como peones en el juego de poder de Juan, se había convertido en un resentimiento profundo, un caldo de cultivo para la rebelión. La confianza, esa frágil base sobre la que se sostenía el reino, se había hecho añicos. Juan, ciego por su ambición, no se había dado cuenta de la tormenta que se avecinaba. Había subestimado el poder del resentimiento colectivo, la fuerza implacable de los varones que, unidos por su ira, estaban dispuestos a desafiarlo, a luchar por lo que consideraban sus derechos legítimos, incluso si eso significaba derrocar al rey que les había fallado. Así que, los varones, hartos de las imposiciones de Juan, se alzaron. ¿Te imaginas la escena? Castillos asediados, banderas ondeando al viento, el clamor de las armas. Pero Juan, confiado en su ejército mercenario,
decidió enfrentarlos. La batalla de Lincoln estaba a punto de comenzar, un enfrentamiento que definiría el futuro de Inglaterra. El campo de batalla, un lodazal tras las lluvias primaverales, preparaba el escenario para una lucha sangrienta. La batalla fue feroz. Los arqueros ingleses, con sus flechas silbando por el aire, sembraron el caos entre las filas enemigas. Pero los varones, a pesar de estar mal equipados en comparación con el ejército real, lucharon con una ferocidad desesperada, defendiendo sus tierras y sus derechos. Tú mismo podrías sentir la tensión, la adrenalina, el olor a sangre y sudor en el aire. La batalla se prolongó durante horas, un torbellino de acero y sangre. Finalmente, la caballería de Juan, con una carga decisiva, rompió las líneas rebeldes. Pero a pesar de la victoria aparente del rey, la batalla de Lincoln marcó un punto de inflexión. Aunque Juan salió victorioso en el campo de batalla, la rebelión varonal no se extinguió, su semilla de resistencia se había plantado profundamente en el suelo inglés, lista para germinar en nuevas y más peligrosas revueltas. Pero la guerra se había cobrado un alto precio, incluso para Juan. Sus recursos estaban mermados, sus ejércitos agotados. Los varones, reunidos en Runnymede, le presentaron un ultimátum: firmar la Magna Carta o enfrentar una guerra aún más sangrienta. ¿Imaginas la presión, la desesperación de un rey tan poderoso, ahora arrinconado, obligado a ceder ante la voluntad de sus súbditos? Con la espada de Damocles sobre su cabeza, Juan no tuvo más opción que firmar. La Magna Carta, un documento que limitaba el poder real y garantizaba ciertos derechos a la nobleza, se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la tiranía. Fue un triunfo para los varones, pero también una humillación para el rey. ¿Te imaginas la impotencia de firmar algo que te despojaba de tanto poder? Sin embargo, la firma de la Magna Carta no fue el final de la historia. Juan, aunque obligado, jamás aceptó de verdad las limitaciones impuestas. Buscó la manera de anular el documento, de recuperar el poder absoluto que creía le correspondía por derecho divino. Para él, la firma había sido una concesión forzada, una tregua en una guerra que, en su mente, estaba lejos de terminar. ¿Crees que realmente se resignó a perder su poder? Pero la firma de la Magna Carta no trajo la paz. Juan, desesperado por recuperar su poder, reunió un nuevo ejército. Sin embargo, tú ya sabes que la lealtad de sus hombres era cuestionable, por decirlo suavemente. Muchos de sus varones, aquellos mismos que lo habían humillado en Runnymede, esperaban la oportunidad de traicionarlo de nuevo, de cambiar de bando en cuanto la ocasión lo permitiera. La desconfianza era palpable en el aire, un espectro que acechaba cada movimiento del rey. La batalla de Lincoln fue el escenario de esta traición. Mientras Juan luchaba con valentía, dirigiendo sus tropas, observó con horror cómo parte de su caballería, hombres a los que había confiado su vida y su reino, se retiraban del campo de batalla sin órdenes, dejando a sus compañeros expuestos al ataque enemigo. La deslealtad fue descarada, una puñalada por la espalda en el corazón mismo del conflicto. Era una traición que sellaría su destino. La derrota en Lincoln fue inevitable tras esta traición. No solo perdió la batalla, sino que perdió la confianza en sus propios hombres. La deslealtad de sus varones no era una simple rebelión, era una profunda fractura en el tejido mismo de su reino. Fue el golpe final, la confirmación de que su reinado, construido sobre la opresión y la desconfianza, se estaba desmoronando irremediablemente. La traición en el campo de batalla había sido la sentencia de muerte de su reinado. La firma de la Magna Carta fue solo un respiro antes de la tormenta. Juan, humillado, desató su furia sobre aquellos que consideraba responsables de su debilidad. Imagínate castillos asediados, aldeas incendiadas y la tierra empapada de sangre inocente.
Su reinado no fue una sucesión de batallas épicas, sino una implacable ola de violencia que se extendía por todo el reino. Tú mismo podrías haber sido testigo del terror que sembraba a su paso. Recuerda a los nobles que se atrevieron a desafiarlo. Muchos fueron despojados de sus tierras, sus castillos convertidos en ruinas, sus familias encarceladas o ejecutadas. La crueldad de Juan no conocía límites. Imponía impuestos exorbitantes, saqueaba iglesias y monasterios, y convertía la vida de sus súbditos en una pesadilla constante. Era un terror que no se limitaba a la nobleza. La gente común sufría bajo el yugo de su tiranía. Los impuestos eran inaguantables, la justicia inexistente, y el miedo era el único gobernante en los corazones de los hombres y mujeres que vivían bajo su reinado. El hambre y las enfermedades se cebaban en una población devastada por la guerra y la opresión. Tú te preguntarás cómo pudo un rey llegar a tales extremos. La respuesta, mi amigo, se encuentra en la propia naturaleza de su ambición desmedida y su sed insaciable de poder. La opulencia de la corte de Juan contrastaba brutalmente con la miseria del pueblo. Mientras él se rodeaba de lujo, sus súbditos morían de hambre en aldeas devastadas por la guerra y los impuestos abusivos. Tú veías como el rey, cegado por su propia ambición, se alejaba cada vez más de la realidad de su reino, construyendo un abismo insalvable entre su corona y su pueblo. La ira popular bullía bajo la superficie, contenida por el miedo a la represalia real. Pero el descontento crecía con cada día que pasaba, con cada nuevo impuesto, con cada nuevo acto de crueldad. Tú podrías sentir la tensión en el ambiente, la chispa a punto de encender una llama imparable de rebelión. La Magna Carta, ese documento que prometía justicia y equilibrio, se había convertido en un simple trozo de pergamino, ignorado por el rey y sus nobles. Para ti, era evidente que la brecha entre la corona y el pueblo era demasiado profunda, un abismo que amenazaba con tragarse todo el reino, dejando tras de sí solo ruinas y cenizas. Pero la opulencia de Juan no podía comprar la lealtad de su pueblo. La indignación crecía con cada día que pasaba, y la hambruna se convertía en un aliado silencioso de la rebelión. En los campos, campesinos armados con herramientas de labranza y una furia inmensa, comenzaban a organizar la resistencia contra el rey traidor. Castillo tras castillo, símbolo del poder de Juan, se convertía en objetivo de esta creciente ola de desafío. Tú verás cómo los nobles, hastiados de la avaricia real, cambiaban su lealtad, uniéndose a la rebelión. Los castillos, otrora inexpugnables, caían uno tras otro ante la fuerza combinada de la desesperación popular y el descontento de la nobleza. Las leyendas de heroísmo y valentía nacieron en aquellos días de lucha encarnizada. Asedios largos y cruentos, asaltos nocturnos, y la reconquista de tierras perdidas, eran el pan de cada día. El eco de las batallas resonaba por todo el reino, mientras cada victoria de la resistencia debilitaba aún más el poder de Juan sin tierra. La caída de cada castillo era un golpe directo al corazón de su reinado, un símbolo de su fracaso y de la fuerza unida de un pueblo que decidió luchar por su libertad. Sus riquezas, antes fuente de orgullo, se convertían en un lastre que lo arrastraba hacia la ruina. El oro que tanto anhelaba no podía comprar ni la lealtad ni la vida de los que se rebelaron contra él. La hambruna golpeaba duro. Tú veías cómo los campesinos, con los rostros demacrados y la mirada perdida, se alzaban contra el rey. No eran solo nobles y caballeros los que se rebelaban. Eran los que cultivaban la tierra, los que alimentaban al reino, los que ahora morían de hambre mientras Juan sin tierra se regodeaba en su riqueza. Sus quejas, antes susurros, se habían convertido en un rugido sordo, un clamor que retumbaba en los valles. En las aldeas, las hogueras ardían con una intensidad que no era solo por el frío. Eran los símbolos de la resistencia, de una llama que se negaba a extinguirse. Los aldeanos, organizados en pequeñas milicias, se preparaban para defender sus hogares y sus familias.
Habían pasado de la sumisión a la rebelión, de la resignación a la lucha desesperada por la supervivencia. Sus armas eran toscas, sus ejércitos pequeños, pero su determinación era inquebrantable. Tú eras testigo de un cambio profundo. La paciencia se había agotado. El pueblo, cansado de la tiranía y el hambre, se había levantado. No pedían riquezas ni privilegios, solo justicia y el derecho a sobrevivir. Su grito de guerra resonaba a través de los campos, un desafío a la corona que amenazaba con sacudir los cimientos del reino. La rebelión popular era un tsunami imparable. La rebelión te había golpeado con fuerza. Los gritos de los campesinos, el crujir de las armas, la imagen de tu reino desmoronándose. Te encontrabas en una posición difícil. El oro, ese oro que tanto anhelabas, ahora parecía una maldición. Habías enviado emisarios, ofreciendo concesiones, intentando apaciguar la furia de tu pueblo. Pero la desconfianza era profunda, demasiado profunda. Recordabas las palabras de los consejeros, sus advertencias sobre la ira del pueblo. ¿Habrías podido evitarlo? La pregunta te atormentaba. Habías subestimado el poder de la fe, el peso de la tradición, el amor de la gente por su tierra. El arrepentimiento, un sentimiento nuevo y doloroso, comenzó a carcomer tu alma. Las noches eran largas y llenas de pesadillas. Prometiste cambios, justicia, un gobierno más justo. Ofreciste tierras, exhibición de impuestos, la liberación de prisioneros políticos. Pero tus palabras, una vez tan seguras, ahora sonaban huecas, incluso para ti. La gente te miraba con desconfianza. ¿Cómo recuperar su confianza después de tanto daño? La tarea se antojaba titánica, casi imposible. El oro que te había prometido la salvación, te había traicionado. Tus aliados, comprados con ese mismo oro, te abandonaron cuando más los necesitabas. La enfermedad te consumía, un goteo lento y doloroso que reflejaba el decaimiento de tu reino. El castillo, otrora símbolo de poder, ahora era tu prisión, un testigo mudo de tu agonía. Los días se convertían en una sucesión de pesadillas. El dolor físico se mezclaba con la amargura de la derrota. Recordabas las batallas perdidas, las traiciones sufridas, el peso de una corona que ya no te pertenecía. La muerte se acercaba, fría e implacable, como un enemigo silencioso que te observaba desde la oscuridad. Finalmente, llegó el día en que tu corazón dejó de latir. La muerte te liberó de tu sufrimiento, pero tu legado quedó escrito con tinta de traición y sangre. Tu reinado, marcado por la avaricia y la crueldad, se convirtió en una advertencia para los monarcas que te sucedieron. Un ejemplo de cómo el ansia desmedida de poder y riqueza puede llevar a la ruina total. La muerte te llegó como un susurro en la noche, envuelto en la niebla de la incertidumbre. Enfermedad, decían algunos, una lenta agonía que se llevó tu cuerpo debilitado por los excesos y las guerras. Pero otros murmuraban de veneno, de una traición final, incluso más cruel que la de tus aliados. ¿Fue una pócima sutil, administrada por manos enemigas, la que apagó tu llama? ¿O simplemente la culminación de un reinado marcado por la ambición desenfrenada? La historia, como siempre, se resiste a dar respuestas definitivas. Los cronistas, influenciados por las distintas facciones políticas de la época, ofrecen versiones contradictorias. Unos pintan una imagen de un rey consumido por la disentería, otros apuntan a un complot cuidadosamente orquestado, un final envenenado para el monarca que vendió su reino por puñado de monedas. Las sospechas recaen sobre muchos. Tus enemigos, claro está, pero también aquellos que te rodeaban, aquellos a quienes habías recompensado con oro, aquellos que quizás se cansaron de tu tiranía y buscaron un fin a tu reinado, un fin más rápido que el lento deterioro que te consumía. La verdad, oculta tras el velo de los siglos, permanece en el misterio,
un enigma tan fascinante como tu propia vida. Pero tu muerte, Juan sin tierra, no trajo paz. Tu reinado, una sucesión de guerras y traiciones, dejó tras de sí un reino destrozado. Los castillos, otrora símbolos de poder, ahora mostraban las cicatrices de los asedios, sus piedras desgastadas por el tiempo y la guerra. El campo, antes fértil y productivo, yacía yermo, devastado por las constantes batallas y la inestabilidad que sembraste. Las ciudades, antaño vibrantes centros de comercio, se encontraban en ruinas, sus mercados silenciosos y sus calles desiertas. La gente, diezmada por la guerra y el hambre, vagaba sin rumbo, buscando un refugio improbable en un reino sumido en la desesperación. El oro que tanto ansiabas, el oro por el que vendiste tu reino, no pudo comprarte ni la paz ni la lealtad de tu propio pueblo. Tu legado no es el de un rey sabio y poderoso, sino el de un gobernante que desangró su propio reino en pos de una ambición desmedida. El costo de tu avaricia fue el sufrimiento de tu pueblo, un precio demasiado alto que se cobró en vidas, en tierras devastadas y en un futuro incierto. La semilla de la discordia que sembraste tardaría mucho en ser erradicada. Pero de entre las cenizas de tu reinado, Juan, surgió algo inesperado, la Magna Carta. Firmada en Runnymede en 1215, bajo presión de los varones rebeldes, este documento, aunque imperfecto y con cláusulas que luego fueron modificadas o ignoradas, marcó un hito. Por primera vez, se intentaba limitar el poder absoluto del monarca, estableciendo derechos básicos para los nobles, aunque inicialmente excluyendo a la mayoría de la población. Aunque inicialmente benefició principalmente a la nobleza, la Magna Carta plantó la semilla de un concepto revolucionario, la idea de que el poder del rey no era ilimitado, sino sujeto a ciertas leyes y restricciones. Esta fue una idea radical para la época, un primer paso hacia la limitación del poder arbitrario y la protección de ciertos derechos individuales, sentando las bases para el desarrollo del Estado de Derecho. A lo largo de los siglos, la Magna Carta se convirtió en un símbolo de libertad y justicia, inspirando movimientos por la reforma política y la protección de los derechos humanos. Su influencia se extiende hasta nuestros días, sirviendo como un referente histórico fundamental en la lucha contra la tiranía y la defensa de los derechos individuales. Aunque su aplicación inicial fue limitada, su legado es innegable. La firma de la Magna Carta no fue el fin de tus problemas, Juan. Tu reino, ya debilitado por tus ambiciones y tus constantes guerras, se desmoronaba. Los varones, aunque momentáneamente calmados, seguían desconfiados. La nobleza inglesa, harta de tus abusos de poder y tus impuestos exorbitantes, te miraba con recelo, esperando la próxima oportunidad para rebelarse de nuevo. El tesoro real, dilapidado por tus extravagancias y tus campañas militares fallidas, estaba prácticamente vacío. Las arcas reales estaban vacías, dejando a tu reino sin recursos para afrontar las inevitables crisis. La gente sufría hambre y enfermedades, mientras tú te aferrabas a tu poder, cada vez más aislado y temido. El descontento popular creció hasta convertirse en una amenaza real. Las revueltas campesinas se extendieron por todo el reino, alimentando el caos y la inseguridad. Los señores feudales, aprovechando la debilidad de tu gobierno, se enfrentaron entre sí en una lucha por el poder, dejando al reino sumido en la anarquía. Tu reinado, una vez símbolo de poder, se había convertido en sinónimo de ruina. Recuerda a Juan sin tierra. Su ambición desmedida, esa sed insaciable de poder que lo llevó a enfrentarse a sus propios varones, fue su perdición. No era un hombre de medias tintas, actuaba con una brutalidad que lo hacía temible, pero también despreciable. Su falta de escrúpulos, su capacidad para traicionar incluso a sus aliados más cercanos, lo convirtieron en un rey odiado y temido en igual medida. Esa falta de lealtad, ¿era una debilidad o una estrategia calculada? Era impulsivo, sí, pero también astuto.
Su inteligencia era innegable, aunque la utilizaba para sus propios fines, sin importar el coste. Manipulador nato, tejió una red de alianzas y traiciones que le permitieron, al menos por un tiempo, mantener el control. Sin embargo, esa misma inteligencia, combinada con su falta de empatía, lo llevó a subestimar a sus enemigos y a cometer errores fatales. Su arrogancia, su creencia en su propia invulnerabilidad, lo cegó ante las señales de advertencia. Su personalidad contradictoria, una mezcla explosiva de inteligencia, ambición desmedida y crueldad, lo convirtió en un personaje fascinante, pero también terrible. Un rey que podía ser despiadado en un momento y astuto en el siguiente. Un hombre capaz de grandes actos de violencia, pero también de momentos de aparente calma, que solo servían para ocultar su verdadera naturaleza. ¿Fue su personalidad la única responsable de su caída, o jugaron otros factores un papel crucial? Pero, ¿fue Juan Sin Tierra realmente tan malvado como la historia lo pinta? Tú mismo podrías preguntarte si la imagen que tenemos de él es justa o si, por el contrario, ha sido víctima de una campaña de difamación orquestada por sus enemigos. Recuerda que la historia la escriben los vencedores, y muchos de los que lo acusaron tenían motivos para hacerlo, buscando justificar sus propias ambiciones y acciones. Las crónicas de la época, a menudo escritas por cronistas parciales, lo presentan como un tirano despiadado, un traidor sin escrúpulos. Sin embargo, si analizamos con más detalle, encontraremos matices. Su reinado estuvo marcado por conflictos constantes, guerras civiles y la presión constante de los varones ingleses, ansiosos por arrebatarle el poder. Fue un contexto difícil, que quizá no le dio la oportunidad de mostrar su verdadero potencial. Quizás, en lugar de un villano puro y simple, Juan Sin Tierra fue un rey con defectos, atrapado en una compleja red de intrigas políticas y luchas de poder. Un hombre que cometió errores, sin duda, pero que también se vio obligado a tomar decisiones difíciles en un contexto extremadamente hostil. ¿Fue un rey cruel? Sí, en muchos aspectos, pero también fue un producto de su tiempo, un hombre que luchó por sobrevivir en un mundo brutal. Pero, ¿cómo se compara Juan Sin Tierra con otros reyes de su época? A diferencia de reyes como Ricardo Corazón de León, su hermano, famoso por sus cruzadas y valentía, Juan se caracterizó por su falta de carisma y su incapacidad para mantener la unidad del reino. Mientras Ricardo inspiraba lealtad, Juan provocó rebeliones constantes, debilitando Inglaterra internamente y dejando al país vulnerable a las amenazas externas. Piensa en la diferencia de impacto que ambos tuvieron en la historia. En contraste con los reyes franceses de la época, que consolidaron su poder a través de alianzas estratégicas y conquistas territoriales, Juan se vio envuelto en conflictos constantes y perdió territorios clave. Su reinado estuvo marcado por el fracaso, a diferencia de los éxitos militares y políticos de sus contemporáneos. Imagina la diferencia en legado, la estabilidad versus el caos perpetuo. Incluso comparándolo con reyes considerados menos exitosos, Juan destaca por su ineficacia. Mientras otros reyes podrían haber tenido sus fracasos, pero lograron dejar alguna marca positiva en la historia, el legado de Juan se reduce principalmente a la pérdida de territorios, la opresión de sus súbditos y la firma de la Magna Carta, un documento arrancado por la fuerza, más que una concesión voluntaria. ¿Crees que esto define su lugar en la historia? A diferencia de Ricardo, para Juan, el oro no representaba la gloria de la cruzada, sino el poder inmediato, tangible. Cada moneda era un soldado más, un castillo inexpugnable, un voto de lealtad comprado. Tú podrías pensar que era una visión pragmática, ¿cierto? Pero en su obsesión por acumularlo, ¿no se perdió algo más importante? ¿No se perdió la lealtad genuina, el respeto de su pueblo? El oro, ese metal brillante, se convirtió en su prisión. Cada nueva pieza lo ataba más a su ambición, alejándolo de la verdadera esencia del liderazgo.
La búsqueda incesante de riqueza lo cegó ante las necesidades de su reino, ante las consecuencias de sus actos. Se convirtió en un rey que, paradójicamente, estaba rodeado de riqueza pero sumido en la soledad de la desconfianza. Piensa en ello, ¿qué vale más, un reino unido por la justicia o un tesoro que solo atrae la codicia? Juan sin Tierra eligió el oro, y ese oro, en última instancia, se convirtió en la causa de su ruina. Su reinado, marcado por la avaricia, nos deja una lección: la verdadera riqueza no se mide en onzas de oro, sino en el bienestar de tu pueblo y en la fortaleza de tu legado. ¿Qué piensas tú? Así que, ¿cuál fue el resultado de esta obsesión por el oro? Para ti, la historia de Juan sin Tierra no es solo una lección de ambición desmedida, sino una advertencia. Su anhelo insaciable por las riquezas lo llevó a traicionar a su propio hermano, a desestabilizar el reino y a sembrar la discordia entre sus súbditos. El oro, que prometía seguridad y poder, se convirtió en su perdición. Recuerda que, a pesar de su riqueza, Juan no logró la estabilidad ni el respeto que buscaba. Sus actos dejaron una profunda huella de desconfianza y resentimiento en Inglaterra, un legado que afectó a generaciones posteriores. El oro que tanto codició no pudo comprarle la lealtad de su pueblo, ni la paz interior que desesperadamente anhelaba. La historia de Juan sin Tierra nos enseña que el verdadero poder no reside en la acumulación de riquezas materiales, sino en la sabiduría, la justicia y la lealtad. Su reinado, marcado por la avaricia y la traición, sirve como un ejemplo perfecto de cómo la búsqueda desenfrenada del oro puede llevar a la ruina, tanto personal como para un reino entero. ¿Te has parado a pensar en el precio real que pagó por su ambición? Sé que te preguntas, ¿realmente vendió todo su reino? No exactamente. Juan sin Tierra dilapidó sus posesiones gradualmente, empeñando territorios y castillos para conseguir oro. No fue una venta única y definitiva, sino una sucesión de transacciones desesperadas que lo fueron dejando cada vez más débil y vulnerable ante sus enemigos. Piensa en ello como una especie de desmantelamiento lento y doloroso de su propio poder. ¿Y qué pasó con el oro? Bueno, una parte se destinó a financiar sus campañas militares, aunque con resultados desastrosos, como ya vimos. Otra parte desapareció, posiblemente en manos de corruptos consejeros o simplemente malgastada en lujos innecesarios. En esencia, el oro que tanto ansiaba no le trajo la seguridad ni el poder que buscaba, sino todo lo contrario. Muchos me preguntan sobre las consecuencias a largo plazo. La pérdida de territorios y la constante necesidad de dinero llevaron a Juan sin Tierra a un conflicto casi perpetuo con sus varones, debilitando su autoridad y preparando el terreno para la firma de la Magna Carta, un documento que, irónicamente, limitó el poder real y sentó las bases para un sistema político más equilibrado, aunque no fue su intención. Para profundizar en la vida de Juan sin Tierra y sus desastrosas decisiones financieras, te recomiendo consultar fuentes primarias como la Magna Carta, que refleja directamente el impacto de sus acciones en el reino. Aunque no narra la historia completa, la carta ofrece una valiosa perspectiva sobre las presiones económicas que enfrentaba Juan y cómo sus problemas financieros afectaron a sus súbditos. Busca ediciones con traducciones y comentarios para una mejor comprensión. Entre las fuentes secundarias, encontrarás numerosas biografías y estudios históricos que analizan el reinado de Juan sin Tierra desde diferentes perspectivas. Libros como The Devil's Blood de Dan Jones ofrecen una narración atractiva y accesible, mientras que estudios académicos más especializados te proporcionarán un análisis más profundo de las complejidades políticas y económicas de la época. Busca reseñas y comparaciones para elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades. Recuerda que la historia es una construcción compleja, y diferentes autores pueden interpretar los hechos de manera distinta. Comparar varias fuentes te ayudará a obtener una visión más completa y a entender los diferentes matices de la historia de Juan sin Tierra. No te limites a una sola fuente,
busca diferentes perspectivas para construir tu propia comprensión del tema. Y así termina la historia de Juan sin tierra. ¿Qué opinas de sus decisiones? Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias de reyes y reinos. ¿Qué rey te gustaría que analizara después?